Bueno, buen día alumnos. Para dar continuidad al curso de semiología correspondiente al año 2020 y retomando esta segunda parte del año en forma virtual, vamos a desarrollar todo lo que es la semiología del aparato respiratorio, sabiendo que todo lo referido a patología de aparato respiratorio durante el desarrollo de estos módulos lo iremos viendo en forma progresiva y lo iremos desmenuzando. Ustedes saben que por anatomía el aparato respiratorio constituye básicamente desde el punto de vista anatómico una caja, como habitualmente se le llama en anatomía, una caja torácica que tiene distintas estructuras, tanto óseas como vasculares, y esto le hace o le da una contextura muy particular, porque juntamente con la estructura anatómica que le es característica, tiene un tipo de circulación tanto vascular como una movilización de aire que genera distintos tipos de presiones, tanto intratorácica como intrapleural. Esto ustedes ya lo vieron detenidamente cuando hicieron la parte de anatomía, y si no, los invito a que hagan un repaso anatómico. Y con respecto a la circulación vascular y a los cambios de presión generadas por la entrada y salida, por la entrada de oxígeno y la salida de óxido, se generan cambios de presión intratorácica e intrapleural que la hacen muy particular. Para hacer el abordaje del paciente con patología del aparato respiratorio, como siempre decimos, al paciente con patología respiratoria hay que abordarlo integralmente. Y entonces sabemos que un paciente con patología respiratoria se maneja en un contexto, tiene una actividad laboral, tiene una exposición ambiental, y esa actividad laboral y esa exposición ambiental en muchas ocasiones lo predispone a determinadas patologías, como puede ser, yo les puse acá, las neumoconiosis o las patologías respiratorias asociadas a contactos ambientales, pero también el antecedente del tabaco como tóxico también tiene mucho que ver en el desarrollo de patología respiratoria. La edad es un factor importante, pues sabemos que hay patologías que son de los niños y hay patologías que son de los adultos. No por ello, cuando encontramos patología de la infancia en el adulto, patología del adulto en el niño, la vamos a descartar. Pero ustedes siempre sepan que la edad tiene mucho que ver en la patología respiratoria. De repente, una patología neoplásica no la vamos a ir a buscar en el niño, sí en el adulto. Y una patología exantemática con compromisos respiratorios raramente la vamos a ir a buscar en el adulto y sí en el niño. Entonces la edad es absolutamente importante. Cuando uno hace la anamnesis de la patología respiratoria, siempre es importante, como siempre les digo a los alumnos, el qué, el cómo, el por qué, el cuándo y el dónde son preguntas que en la semiología
siempre tienen que existir con respecto al signo o al síntoma. Entonces es importante cómo fue que comenzó ese signo o ese síntoma, qué evolución a lo largo del tiempo ha tenido, si hay antecedentes de patología anafiláctica o alérgica, si hay antecedentes de traumas previos, si hay cirugías recientes, si ese enfermo consume algún tipo de fármaco, de sustancia, si fuma, si tiene exposición. Y básicamente hoy en nuestro medio y en nuestra realidad socioeconómica, las condiciones socioeconómicas de este paciente. Ustedes saben que la patología respiratoria tiene elementos, como siempre decimos, que le son propios del aparato respiratorio y a veces síntomas y signos que comparten con patología sistémica. Y entonces la fiebre, la astenia, la pérdida de peso, la anorexia, pueden ser, como yo se los puse ahí, algunos de los síntomas generales que puede consultar el enfermo y tener una patología respiratoria o no, puede no tenerlo y tener síntomas específicos de patología pleuropulmonar, como puede ser la tos, como puede ser la hemoptisis, como puede ser la disnea o el dolor torácico. De hecho, ustedes ya saben, ya hemos visto algunos síntomas generales y algunos síntomas específicos. Por ejemplo, la tos, la hemoptisis, la disnea, el dolor torácico, lo hemos visto en patología cardiovascular. Y de repente hoy se nos vuelve a dibujar esta imagen y entonces, bueno, habrá que hacer los diagnósticos diferenciales si esa tos y esa hemoptisis con esa disnea está relacionado con alguna patología respiratoria, como vamos a ver ahora, o tiene alguna manifestación cardiovascular. Esto es lo lindo de la semiología, esto es lo lindo de la clínica, donde uno tiene que investigar básicamente los distintos diagnósticos diferenciales para hacer un correcto diagnóstico. Y entonces, todos hemos hablado de la tos, todos hemos en algún momento padecido un síndrome tusivo, pero está definida la tos como una sucesión de movimientos expiratorios violentos efectuados contra la glotis entrecerrada y por medio de la cual la vía aérea elimina secreciones o materiales extraños hacia el exterior, pero que habitualmente uno conoce como tos, descrita en todos los libros. Pero la semiología no solamente se queda con la definición de tos, sino como todas las cosas, la semiología y la clínica caracteriza algunos tipos de tos que la hacen muy particular en determinadas patologías, ¿cierto? Entonces habla de una tos ferina o una tos quintosa, quintosa de quinto, de 5, porque es un acceso de tos que se produce aproximadamente cada 5 horas, por eso se llama tos ferina o tos quintosa. Cada 5 horas es un episodio de tos con una inspiración intensa y ruidosa, como se produce cuando hay un espasmo de la glotis en los fenómenos alérgicos o anafilácticos. Y entonces esta tos ferina o tos quintosa que se da cada 5 horas a glotis cerrada, es absolutamente seca, con muy poquita mucosidad, y generalmente produce un estado de náuseas y vómitos, y entonces por ahí son toses emetizantes, una tos emetizante, una tos ferina, una tos quintosa, que se ven fundamentalmente en los niños. No sé si alguna vez vieron o escucharon o tuvieron la oportunidad de presenciar que los niños por ahí tienen accesos de tos importantes y eso les genera un vómito. Entonces generalmente son
secundarias a procesos alérgicos, anafilácticos, que se dan generalmente durante la noche, que corresponden a glotis cerrada, y es la famosa tos ferina o tos quintosa. La tos coqueluchoide es muy parecida a la tos quintosa o la tos ferina, solo que esta no tiene ese componente inspiratorio que tenía la tos quintosa. Necesita la inspiración profunda y secundariamente la inspiración profunda se desarrollaba esta tos seguida del vómito, sino que acá no hay ese componente inspiratorio, sino que es básicamente una tos de tipo irritativa del nervio, del neumogástrico, del vago, por lesiones del mediastino. Es una tos de tipo coqueluchoide. Se dice coqueluchoide porque parece a la tos generada por el coqueluche, que ya poco se ve, gracias a Dios, pero no está relacionado con este contacto viral, sino que está básicamente relacionado con tumores del mediastino por irritación del neumogástrico del vago. Otra tos puede ser la tos ronca o la tos perruna, también parecida a aquella otra, la primera que vimos, a la tos quintosa ferina. También se produce básicamente por compromiso laríngeo y es una tos mucho más aguda, mucho más grave en su tono. Es como si ladrara un perro, por eso se llama tos perruna o tos ronca y se está relacionada entonces con procesos inflamatorios o alérgicos de la vía aérea superior. La tos bitonal es una tos que se genera por irritación de las cuerdas vocales. Entonces hay un compromiso de una o de varias de las dos cuerdas vocales. Y esto es por también compromiso del nervio recurrente o tumores mediastínicos. Tos bitonal. La tos emetizante ya dijimos, entonces es la tos esta que vimos primero. Que estaba relacionada entonces con la tos que generaba vómitos, que fundamentalmente se lo ve en los niños. Son los distintos tipos de tos que ustedes van a ir leyendo en la bibliografía y que tienen definiciones semiológicas diferentes o términos diferentes, pero corresponden básicamente a las mismas explicaciones fisiopatológicas. Cuando uno habla de tos, uno tiene que saber que esa tos puede ser productiva, es decir, con eliminación de alguna expectoración, en cuyo caso, si tenía alguna movilización de expectoración, será una tos húmeda, que esa expectoración puede ser eliminada al exterior, en cuyo caso será una tos húmeda de tipo productiva, es decir, que la puede eliminar, o puede ser una tos húmeda donde no puede eliminarla a esa expectoración, con lo cual será no productiva. Son las toses húmedas que uno habitualmente escucha. Si no, puede tener la tos seca, esa tos que no elimina nada, que uno lo escucha toser al enfermo y no escucha que movilice algún moco o alguna secreción bronquial o broncopulmonar, y entonces esas son toses secas. Entonces, toses secas y tos húmeda, y dentro de la tos húmeda, la tos productiva y la no productiva. Como dijimos recién, hay síntomas, entonces, que le son comunes al aparato, que son propios, del aparato respiratorio, y hay elementos que les comparte, juntamente con el aparato respiratorio, puede ser con el aparato cardiovascular, con estructuras del mediastino o con otros procesos pleuropulmonares. Entonces, por ejemplo, ya vimos en algún momento, cuando hicimos el aparato de cardiovascular, hablamos que la estenosis mitral, que la insuficiencia cardíaca, fundamentalmente la insuficiencia cardíaca izquierda, producía tos
con alguna expectoración. ¿Se acuerda que tenía esa expectoración de tipo aframbuesada? ¿Se acuerdan? Que podría ser una expectoración tipo hemoptoica. Que había compromisos respiratorios también, y entonces podían ser de la vía aérea superior, de la vía aérea inferior, de procesos respiratorios tanto de la nariz, de la laringe, de la tráquea, de los bronquios, del pulmón. Entonces ustedes fíjense ahí en el slide cómo de arriba hacia abajo cualquiera de las estructuras anatómicas pueden dar tos. También la tos dijimos que podía corresponder entonces a fenómenos extrapulmonares por contigüidad de estructuras anatómicas del mediastino. Entonces tumores primarios del mediastino, metástasis, un bocio intratorácico. Recuerden que el crecimiento de la glándula tiroides puede realizarse hacia los costados, hacia arriba o hacia el tórax, y entonces tiene un crecimiento intratorácico, y el crecimiento de la glándula tiroides hacia adentro del tórax genera compresión de estructuras mediastínicas. El aneurisma del callado aórtico, recuerden también por anatomía que cuando la aorta apoya sobre el bronquio, le genera cierto grado de obstrucción al bronquio o a la tráquea, dependiendo de la altura, y entonces este crecimiento vascular de la aorta le genera alguna irritación en la vía aérea, y esta irritación de la vía aérea se manifiesta con tos, y no tiene nada que ver la vía aérea acá, sino que hay un crecimiento del callado aórtico. Y hay otras causas, como por ejemplo las irritaciones sufrénicas, los procesos ópticos, algunos fármacos, algunos cuadros psiquiátricos también producen tos. Bueno, y la expectoración, obviamente llamamos expectoración a la eliminación por boca de cualquier secreción, pero que proviene del aparato respiratorio. Entonces, que no es lo mismo que el vómito. El vómito es la eliminación por la boca del contenido que viene del aparato digestivo, mientras que la expectoración, entonces, es la eliminación por la boca de cualquier secreción proveniente del aparato respiratorio. Bien. Esa expectoración uno la debería semiografiar en cantidad, en viscosidad, en color, en transparencia, en olor y en sabor. Bueno, obviamente uno no va a probar una expectoración, pero la antigua semiología hablaba del olor y del sabor como componente subjetivo de una expectoración. Y entonces esa expectoración podrá ser cerosa, cuando es un amarillento claro, que es bien trasudativa, que se manifiesta por edema alveolar, es la más común de todas, que puede ser mucosa, ya es incolora, transparente, de distinta consistencia, y por ahí puede corresponder esa mucosa a periodos iniciales de procesos inflamatorios de las vías aéreas superiores. Mucopurulenta o purulenta ya es más verdosa, más amarillenta, tiene la presencia de los neutrófilos que por acción de las peroxidasas hace que esa transformación sea de mucosa clarita a mucopurulenta, verdosa, amarillenta, o sanguinolenta, que aparte de tener esta contextura tiene la presencia de sangre, y entonces, bueno, aparecerá ese esputo hemoptoico, o a veces la hemoptisis, que es lo que preanuncia el esputo hemoptoico, la aparición de, y así, una expectoración bien sanguinolenta, tipo hemoptisis. La vómica, que también no es el vómito, es la vómica, que es la eliminación entonces por la boca de una secreción de más de 300 mililitros de pus u otro contenido de naturaleza proveniente del aparato respiratorio, que es la que habitualmente aparece en las rupturas de los quistes hidatídicos. Habrán escuchado por ahí la vómica hidatídica. Se rompe ese quiste hidatídico del pulmón,
tiene un contenido blanco como clara de huevo, con los escoles correspondientes al parásito, y ese contenido es eliminado por la boca, pero es por ruptura entonces de un quiste hidatídico, la vómica. Bueno, dependiendo de dónde está constituido ese quiste, puede ser una vómica broncopulmonar, pleural, mediastínica, o torácica, o extratorácica o abdominal, dependiendo de dónde se haya producido la ruptura de ese quiste. Le dijimos, la hemoptisis es la eliminación de sangre entonces por la boca proveniente del aparato respiratorio. Y ya cuando vimos el aparato cardiovascular, hablamos de que los diagnósticos diferenciales de la hemoptisis uno debía hacerlo con la hematemesis, sabiendo que la hematemesis es la expectoración de sangre, pero que proviene del aparato digestivo y básicamente del esófago o el estómago, pero que a su vez tenía como antecedente inmediato la presencia de las náuseas y los vómitos, mientras que la hemoptisis no va precedido de náuseas y vómitos. Entonces, la hemoptisis no está precedida por náuseas, la hematemesis sí. La hemoptisis viene del aparato respiratorio y la hematemesis viene del aparato digestivo. La epistaxis, otro diagnóstico diferencial que uno debe hacer en las hemoptisis, saber que esas epistaxis o esos sangrados de la vía aérea superior de la nariz podía generar sangrado por nariz o sangrado por la fosa posterior, y entonces también daba eliminación de sangre por la boca, pero que no venía del pulmón o de la vía aérea inferior. Las gingivorragias, las hemorragias de la boca, de la mucosa yugal, las varices de la rinofaringe, de la orofaringe o de la base de la lengua. Entonces, cuando uno se encuentra ante cuadros de sangrado por boca, uno tiene que saber que por la boca puede venir sangre que viene del estómago, que viene del esófago, que viene de la fosa posterior de la nariz, que es simplemente un sangrado de la mucosa yugal de la boca, o que hay alguna patología varicosa o por hipertensión portal en la rinofaringe, en la orofaringe o en la base de la lengua, como diagnósticos diferenciales. Bueno, acá tienen entonces lo más importante, digamos, que uno debería saber sobre los diagnósticos diferenciales entre hemoptisis y hematemesis, sabiendo que la hemoptisis es de color rojo, rutilante, espumoso, mientras que la hematemesis es sangre ya digerida, es de rojo oscuro, negruzco, como en borra de café, pozos de café, dice la bibliografía, que la hemoptisis viene con saliva y la hematemesis viene con restos alimentarios. Recuerden ustedes que viene del estómago, que la hemoptisis muchas veces tiene clínica respiratoria y la hematemesis tiene clínica digestiva, es decir, el otro tiene tos, tiene expectoración, tiene una pérdida de peso, puede tener síntomas respiratorios como estertores, como fiebre, como dolor pleural tipo punta de costado, y la hematemesis no tiene nada de esto, sino tiene síntomas más vale digestivos. Recuerden que la hemoptisis como primera manifestación empieza con ese esputo hemoptoico, es decir, que venía con esa expectoración que tenía algunos hilitos de sangre, algunas gotas de sangre, hasta que realmente comprometió el vaso en forma importante y el vaso que se rompe ya es más grande y entonces ahí se genera la hemoptisis. Que la hemoptisis tiene un pH alcalino y la hematemesis tiene un pH del estómago que es un pH ácido, que la hemoptisis no genera melena porque no tiene tránsito digestivo, no tiene tránsito intestinal, no sufre el metabolismo de la sangre que sufre la hematemesis, que tiene el tránsito intestinal y encuentra con melena, con sangre negra en la materia fecal,
como consecuencia del tránsito intestinal. La hemoptisis, como es un episodio agudo, rápido, no alcanza a generar anemia, mientras que la hematemesis progresivamente va conduciendo a una anemia. La otra produce shock hipovolémico y puede generar la muerte, la hemoptisis. Recuerden que hay hemoptisis masivas que generan shock hipovolémico y muerte, mientras que la hematemesis va produciendo este sangrado pequeño de todos los días, gota a gota, que produce la melena, y son esas sangres que aparecen ocultas en la materia fecal y que uno se da cuenta cuando busca o consulta al enfermo por esa anemia crónica, y uno va y lo busca y encuentra un cáncer de estómago, un cáncer de esófago, o encuentra una patología neoplásica del intestino, etc. Que la hemoptisis cursa con disnea y son disneas transfixiantes, mientras que la hematemesis, si no produce cuadros de broncoaspiración, no producen disnea, y el diagnóstico de la hemoptisis por broncoscopia y la hematemesis es por endoscopía digestiva alta. Según la cantidad, la hemoptisis puede ser pequeña, mediana o grande. La hemoptisis pequeña es esos ductos hemoptoicos teñidos o estriados de sangre. La mediana es de 100 a 120 mililitros de sangre, y la grande es un sangrado importante, rutilante, fulminante, que a veces producen entonces shock hipovolémico, como podría ser entonces una ulceración de un vaso de grueso calibre, por ejemplo, que se puede dar en la tuberculosis. ¿Quiénes producen hemoptisis? Bueno, ya lo dijimos, ya lo repetimos en algunas oportunidades. Las causas de hemoptisis podrían ser respiratorias, pueden ser cardiovasculares, pueden ser vasculares por compromiso de un aneurisma aórtico, puede ser por patología propia de la sangre, como pueden ser las displasias vasculares, puede ser por defectos vasculares, puede ser por lesiones traumáticas. Fíjense ahí en el slide, hay diferentes causas de hemoptisis, pero las más comunes son las que habitualmente vemos, o es la patología respiratoria o es la patología cardiovascular. Con respecto a la disnea, que es otro motivo de consulta entonces frecuente que tenemos en la práctica diaria, en la práctica clínica de todos los días, esta falta de aire o esta sensación subjetiva de falta de aire o esta respiración dificultosa o esa sensación consciente y desagradable del esfuerzo respiratorio, ya lo definimos cuando vimos también cardiovascular, entonces que era esa sensación de respiración, de esa sensación consciente de la dificultad respiratoria, y entonces que podía corresponder entonces a patologías cardiovasculares o a patologías respiratorias, que se hacía consciente la respiración y que había problemas o había disneas de tipo inspiratorias y que había disneas de tipo expiratorias. En su momento también hablamos y las clasificamos a la disnea cuando hablamos de aparato cardiovascular. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de la disnea, pero ya relacionado con patología respiratoria. Entonces, esa sensación subjetiva de falta de aire o incapacidad para mantener una adecuada función respiratoria, o simplemente el acto respiratorio, que era un acto automático, se empieza a ser consciente, y entonces de cada ciclo respiratorio el enfermo lo torna como un acto de sufrimiento, de dolor, de angustia, porque siente esto de que no puede entrar. Lo que nosotros hacemos habitualmente como una cuestión automática inconsciente, este enfermo empieza a hacer de su trabajo respiratorio un trabajo absolutamente consciente. Bueno, los fenómenos subjetivos de la disnea: percepción consciente del acto respiratorio, falta de aire, respiración corta o ahogo, peso u opresión o constricción de la garganta. Son algunos de las manifestaciones subjetivas de esta falta de aire. Recuerden ustedes que
el enfermo no les va a consultar por disnea simplemente, o dependiendo de la formación cultural de nuestro enfermo, de repente la disnea puede ser una constricción en la garganta o una presión en el tórax, o una respiración corta, una sensación de ahogo. Entonces, cualquiera de estos equivalentes pueden ser motivo de consulta y catalogarlo como disnea. Y estas disneas, dependiendo en el momento en que aparezca, podrán ser inspiratorias, podrán ser expiratorias. Esa disnea podrá ser con aumento de frecuencia, taquipnea o polimnea o baja o disminución de la frecuencia como bradipnea. Podrá ser una alteración del ritmo y entonces aparecerá la respiración de Cheyne-Stokes, la respiración de Kuhn-Maul, la respiración de Biot. Entonces, si esta disnea aparece en un tiempo inspiratorio, será una disnea de tipo inspiratoria. Y entonces ustedes saben que las disneas inspiratorias podrán ser por un obstáculo en las vías aéreas superiores que impide la entrada de aire en el pulmón. Y si son disneas inspiratorias, tienen algunos elementos que les son muy característicos, como es el cornaje o el estridor y el tiraje. Cornaje o estridor y tiraje. Dos elementos que hacen característica a la disnea de tipo inspiratorio. El cornaje es un ruido que se genera en tiempo inspiratorio y que básicamente está dado por una estrechez en el pasaje del aire, que podrá corresponder básicamente a la presencia de un cuerpo extraño sobre la vía aérea o simplemente una disminución del calibre de la luz, y esto genera estridor. Entonces de repente yo tengo un cerramiento de la luz de la vía aérea por un fenómeno inflamatorio y me genera cornaje o estridor. Mientras que el tiraje es una depresión paradójica inspiratoria de las partes blandas. Entonces, tiene que hacer demasiada fuerza para entrar el aire y genera entonces una depresión paradójica inspiratoria de partes blandas. Esto se ve fundamentalmente en los niños o se puede ver en aquellos enfermos con patología obstructiva, como puede ser el asma bronquial, una crisis de asma bronquial, donde realmente utiliza músculos accesorios, se produce entonces el tiraje con depresión paradójica de las partes blandas en tiempo inspiratorio. O la disnea puede ser de tipo expiratoria. Entonces en la disnea expiratoria se produce la pérdida de la elasticidad pulmonar, el espasmo de los músculos respiratorios, el espasmo de los músculos lisos y el edema y la secreción viscosa adherente a la luz bronquial. Entonces las disneas de tipo expiratorio cursan generalmente con obstrucción a la salida de la vía aérea, no a la entrada, y esto es lo que pasa generalmente en los procesos de broncoespasmo, donde el enfermo no puede eliminar el contenido aéreo, entonces hace fenómenos de hiperinsuflación y aparecen disneas de tipo expiratorio. Bueno, lo que les hablaba recién, no nos vamos a demorar acá. Bueno, esto lo vamos a ver seguramente más detenidamente el año que viene, cuando hablemos de anoxia, cuando hablemos de acidosis, donde aparecerá allí las anoxias anóxicas, las anoxias anémicas, las anoxias por éstasis o por histotoxicidad. Bueno, acá tienen entonces un gráfico, un dibujo que les aparece también en el libro, los distintos niveles de la estructura anatómica relacionada con la respiración. Entonces, de causas neurológicas hasta causas de vía aérea superior, hasta causas propiamente del parénquima pulmonar, del corazón y de las estructuras anatómicas abdominales, todos como causantes entonces de disnea. Fíjense en ustedes, entonces en este gráfico, en este dibujo, se ven las distintas estructuras anatómicas que están relacionadas con el desarrollo de disnea. Bueno, ¿cómo clasificamos? Ya la clasificación de disnea ya la sabemos, ya la hemos visto, ya la hemos desarrollado, y entonces de grado 1 a grado 4, la grado 1 es
la que prácticamente no le permite al enfermo grandes esfuerzos, no de lo que habitualmente hace el enfermo. En el grado 2 es a medianos esfuerzos, el grado 3 es a esfuerzos mínimos y el grado 4 es la disnea del reposo. En algunos, como vimos cuando hicimos cardiovascular, vimos que había una disnea grado 5, que era el edema agudo del pulmón, ¿se acuerdan? Bueno, acá en las disneas respiratorias habla del grado 1 al grado 4, grado 1 a grandes esfuerzos, grado 4 disnea de reposo. Y uno como se da cuenta básicamente que este enfermo está con dificultad respiratoria o con disnea, más allá de la sensación subjetiva que él tenga, bueno, porque podemos observar algún grado de aleteo nasal en tiempo inspiratorio, podemos ver el tiraje o la retracción de los músculos intercostales en tiempo inspiratorio, la utilización de los músculos accesorios o la respiración en balancín que se llama, que es la depresión abdominal durante el tiempo inspiratorio. Utiliza los músculos abdominales, el diafragma básicamente, en una disnea de tipo inspiratorio. Bueno, con respecto al dolor, también ya dolor torácico lo hablamos cuando hablamos de patología cardiovascular, y entonces dijimos que el dolor torácico podía tener un dolor de tipo visceral, que son por compromiso de todas las estructuras traqueobronquiales que generan básicamente ese dolor asociado a una tos seca e irritativa. Recuerden ustedes que el pulmón no tiene dolor, el pulmón no duele, lo que duele es la pleura parietal. Recuerden ustedes entonces que el dolor del pulmón está referido al compromiso de la pleura parietal. Cuando veamos dolor en neumonía, dolor tipo punta de costado, recuerden entonces que el pulmón no duele, sino lo que duele es la pleura parietal. Cuando hablamos de dolor, cuando vimos aparato cardiovascular, también hablamos de los diagnósticos diferenciales de los síndromes coronarios, ¿recuerdan? Y entonces hablamos de las estructuras torácicas que generaban dolor, y entonces la neumonía generaba dolor, el derrame pleural con la pleuritis generaba dolor, el reflujo gastroesofágico con el espasmo esofágico generaba dolor, el aneurisma disecante de aorta generaba dolor, los compromisos respiratorios, como puede ser un tromboembolismo de pulmón o un neumotórax, generaba dolor, más allá de los dolores coronarios propios de los síndromes coronarios. Entonces, cuando hay dolor visceral torácico, hay estructuras que generan dolor sin que necesariamente sean de origen respiratorio. Fíjense en el cuadrito allí como las distintas estructuras anatómicas del tórax generan dolor sin que sea de patología respiratoria. También hay otras causas allí, como pueden ser las causas abdominales. Fíjense la patología de la vía biliar, las colecistitis, una hernia diafragmática, una úlcera gastroduodenal, una pancreatitis aguda. Fíjense la pancreatitis aguda, un órgano estructuralmente abdominal con compromiso del retroperitoneo, genera dolor, incluso puede llegar a generar derrame pleural. Fíjense, entonces como un órgano básicamente de la estructura abdominal puede generar compromiso pleural con derrame pleural. Bueno, visto esto y dando un repaso a algunas estructuras anatómicas y algunos síntomas que ya hemos repasado y hemos visto en el aparato cardiovascular y le comprometen también en la patología respiratoria, vamos a seguir con el examen físico. Ustedes saben que el examen físico del aparato respiratorio también se corresponde a las leyes de la semiología, como son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Y en ese orden, básicamente, para que seamos ordenados en la evaluación del examen físico. Bueno,
Hay, hay pacientes que son lo suficientemente expresivos en su evaluación anatómica como para darnos cuenta de que tiene patología respiratoria. Este es un clásico, digamos, una foto clásica de la semiología respiratoria, donde uno ve simplemente en la inspección el colorido de la piel, la conformación del tórax, los estados emaciativos, los diámetros antero-posteriores del tórax, la utilización de los músculos accesorios, los aleteos, la construcción de las masas musculares. O sea, ustedes con ver esta foto y esta imagen y algún paciente de estas características que se van a encontrar miles en su formación médica, básicamente se van a dar cuenta que estos enfermos alguna patología respiratoria están cursando. No hace falta ser muy iluminado en ese punto, con solo verlo se darán cuenta. Un repaso simplemente anatómico de lo que es la configuración anterior y posterior del tórax, tomando como referencia entonces las líneas externales por delante y las líneas vertebrales por detrás, tomando los arcos costales, tercer arco costal y sexto arco costal a la derecha, para tratar de identificar los tres lóbulos superior, medio, inferior y los dos lóbulos izquierdos, y las líneas las líneas escapulares por detrás para determinar lo que es supra e infraescapular. Esto está descrito, está en la foto, lo pueden repasar y seguramente lo podrán entender un poquito mejor. Pero bueno, estos son algunos reparos anatómicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar o tratar de identificar una localización de alguna semiología pulmonar. Bueno, también no solamente entonces hicimos la configuración, anterior y posterior del tórax, sino que también tenemos que hacer la conformación lateral del tórax. Y allí tenemos que tomar entonces las líneas axilares anteriores, medias y posteriores, tomando como punto de referencia el sexto arco costal para definir lo superior de lo inferior sobre la conformación lateral del tórax. Bueno, este es un dibujo clásico del Netter, el famoso tórax en tonel, con los aumentos de los diámetros anteroposteriores por sobre los diámetros transversales, en un enfermo típico con retención crónica, un enfermo en estado de expiración permanente. Y entonces fíjense en ustedes cómo esa retención crónica genera el aumento, se hiperinsufla, y entonces cuando vemos a estos pacientes así decimos, bueno, estos pacientes tienen un enfisema pulmonar o tienen un asma bronquial con aumento de los diámetros anteroposteriores. Bueno, fíjense en ustedes cómo por ahí, sin que haya patología pleuropulmonar directa, hay enfermos que tienen deformación de aquella caja torácica de la que hablamos cuando empezamos este módulo. Habíamos dicho entonces de que esa caja torácica que estaba determinada por la columna vertebral, por el esternón y por los arcos costales y por una cintura, unos músculos diafragmáticos arriba y abajo y arriba por la cintura, por las clavículas, y entonces dibujaba una caja, y esa caja debería tener algunos diámetros que le son simétricos en todas sus medidas. Bueno, en este caso, una deformación de esa caja torácica, como podía ser, por ejemplo, la cifoescoliosis por malformación de la columna vertebral, genera modificación de la curvatura de la caja, y esto por indirecto afecta directamente la función respiratoria. Y entonces estos pacientes por deformación de caja torácica, como podrían ser la cifoescoliosis, tienen patología respiratoria, a veces tienen patología cardiovascular. Recuerden que estas cajas torácicas deforman la estructura anatómica del pulmón y deforman la estructura anatómica del corazón y los grandes vasos, y entonces estos enfermos a partir de malformaciones de la columna vertebral pueden desarrollar, por ejemplo, cor pulmonar crónico o insuficiencia respiratoria por deformación de la caja. Bueno, acá tienen otro, un pecho de paloma, un pecho excavado, diferentes
malformaciones de la caja torácica que pueden generar entonces alteraciones de la función respiratoria. Bueno, otra vez el mismo gráfico de recién, las líneas anteriores, las líneas que dividen entonces el tórax en su conformación, en su configuración anterior, las líneas externales con las dos líneas hemiclaviculares a la derecha y a la izquierda distinguen entonces los hemitórax derecho e izquierdo, la escotadura yugular con el ángulo supraesternal. Todo esto ya lo hemos visto recién. Bueno, todo esto dibujan o marcan distintas regiones o distintas zonas en nuestro tórax y entonces aparecen las zonas supraespinosas, aparecen las zonas escapulares externas, aparece la zona inferior, las zonas laterales, la subaxilar, el hueco axilar, las fosas supraclaviculares e infraclaviculares, las regiones mamilares, las regiones intercostales como están descritas allí. Entonces cuando uno va a definir o va a semiografiar algún elemento que pueden aparecer, que ya vamos a ir viendo, bueno, hay que tratar de darle una ubicación en alguna de las regiones que están descritas allí. ¿Estamos? No. Cuando uno inspecciona un tórax, simplemente verlo, que uno está midiendo indirectamente. Bueno, si el enfermo está desnutrido, uno piensa en patologías más crónicas, ¿cierto? Ningún enfermo se desnutre en forma aguda. La desnutrición es un proceso crónico con el tiempo, y entonces uno piensa que estos enfermos que tienen estos estados emaciativos con pérdida de la masa muscular y pérdida de la grasa, bueno, piensa en patología neoplásica o piensa en enfermedades pulmonares obstructivas. Si el enfermo está con un colorido azulado de piel y mucosa, piensa en patología respiratoria crónica. Si el enfermo tiene aleteo nasal, piensa en enfermedades pulmonares obstructivas. Si tiene una fase característica, abultagada, azul, neumocóxica, herpética, con edema en esclavina. El decúbito que adopta el enfermo, el decúbito que tiene el enfermo con un derrame pleural, es hacia el lado del derrame. Si tiene nevos, pensar en hepatopatías crónicas. Si tiene cicatrices en el tórax, pensar en patología respiratoria crónica. Si hay fístulas, si hay atrofias musculares, si hay circulación colateral. Todo eso tenemos que buscar en el enfermo cuando hacemos la inspección del aparato respiratorio. Pensar en que hay patologías agudas y que hay patologías crónicas y que cada una de ellas pueden dar elementos de inspección que lo hacen característico. Bueno, tenemos que ver entonces en la inspección cómo está esa línea external, cómo están esas líneas hemiclaviculares, cómo está esa columna vertebral, si está alineada, si no está alineada, si los emisoras son simétricos, si son asimétricos, si tiene alguna deformación hacia un lado o hacia el otro. Ver que los diámetros anteroposteriores y el diámetro transversal, que normalmente tienen una relación de 1 o 2, se mantengan, que sean simétricos, que sean regulares, que los huecos supraclaviculares o supraesternales y los huecos y los infraclaviculares se mantengan en forma simétrica. Es decir, hay que evaluar la estructura simétrica de los dos hemitórax en sus diámetros anteroposteriores y en su diámetro transversal. Bueno, fíjense. Entonces fíjense acá cómo hay una inspección que es estática, que es un tórax normal. Fíjense en el diámetro anteroposterior con respecto al diámetro transversal. Fíjense en ese tórax enfisematoso, cómo aumentó ese diámetro anteroposterior, con respecto a este diámetro transverso. Este tórax sí fue escoliótico. Fíjense entonces cómo esta deformación del hemitórax. Fíjense acá cómo esta línea external está deprimida con un tórax acanalado, cómo está abombado en el tórax carinatum. Es decir, son diferentes estructuras anatómicas que dan malformaciones. En la inspección estática, en la inspección dinámica, bueno, ¿cómo respira? ¿Cómo respira este hombre?
cómo tiene, qué tiempo inspiratorio tiene, qué tipo expiratorio tiene. Entonces, si el tipo respiratorio es costal superior en la mujer, es costa abdominal en el hombre y es abdominal en el niño. Recuerden ustedes que la mujer respira con las costillas, que el hombre respira más con la panza, con las costillas y las panzas, y el niño respira más con la panza. Entonces eso es lo normal, en diferentes situaciones el hombre, la mujer y el niño. ¿eh? Si tiene una frecuencia respiratoria alta, si está taquipneico, si está bradipneico, si esa frecuencia respiratoria alta es alta en frecuencia o alta en amplitud, entonces pueden ser respiraciones de alta frecuencia y de baja amplitud, con lo cual son superficiales, o pueden ser de alta frecuencia con alta amplitud, en cuyo caso son respiraciones taquipneicas profundas, polipneicas, hiperneas, o que tengan respiraciones de baja frecuencia, como son los estados de bradipnea. ¿Vamos? Bueno, fíjense, si tiene una respiración normal o una respiración paradójica, fíjense en lo que es en tiempo inspiratorio y lo tiempo expiratorio. Las respiraciones paradojales dijimos que invertía la curvatura de las cúpulas diafragmáticas y entonces lo hacía una respiración paradojal. Si estaba con polipnea o taquipnea, con aumento de la frecuencia respiratoria, habíamos dicho que la frecuencia respiratoria estaba entre 12 a 16, dependiendo de la bibliografía que ustedes habían leído, pero normalmente una frecuencia respiratoria de 12, 15 es normal. Por encima de eso decimos que aumenta la frecuencia respiratoria y que ese aumento de frecuencia respiratoria podía ir acompañado de una amplitud respiratoria alta. Entonces pueden ser aumentos de frecuencia respiratoria con aumentos de amplitud o aumentos de frecuencia respiratoria sin aumento de amplitud. O con disminución de la amplitud respiratoria son las polipneas o taquipneas. ¿Sí? Las bradipneas, al contrario, son las disminuciones de la frecuencia respiratoria por debajo de 12, 10 de frecuencia respiratoria. Si tenían aumento solamente de la amplitud, sin aumento de frecuencia, se llamaba batipnea, y si tenían disminución de la amplitud sin modificación de la frecuencia, se llamaban hipopnea. Batipnea, entonces aumento de amplitud, hipopnea, disminución de amplitud. Si el patrón respiratorio si había alguna modificación del patrón respiratorio y entonces aparecía alguna respiración, como por ejemplo podría ser la respiración de Cheyne-Stokes, que son sucesión periódica de fase de apnea y hipernea. Entonces el enfermo viene respirando, viene modificando frecuencia respiratoria y hace una apnea, y retoma nuevamente la frecuencia respiratoria hasta que hace otra apnea similar a la anterior. Fíjense, entonces viene modificando frecuencia respiratoria, viene modificando amplitud respiratoria y de repente hace un periodo de apnea. Y nuevamente larga, con aumento de la frecuencia y aumento de la amplitud, hasta que la amplitud se hace máxima, nuevamente decae y hace otro periodo de apnea. Respiración de Cheyne-Stokes. Respiración de Biot, es una respiración que es rítmica, regular, de amplitud, y de repente hace una fase, fíjense acá lo tienen, es una respiración bien regular, bien simétrica, y de repente hace un periodo de apnea. Entonces, respiración de Biot, no hay modificación de la amplitud, no hay modificación de la frecuencia, sino que simplemente el enfermo viene manteniendo una respiración simétrica y de repente hace un periodo de apnea. Esto es lo que se llama respiración de Biot, respiración central. Estas son patologías del sistema nervioso. Mientras que la respiración de Kuhn-Maul también es una frecuencia respiratoria alta, fíjense, alta en frecuencia y alta en amplitud, pero no tiene periodo de apnea. Estas son respiraciones más acidóticas, más de desequilibrio ácido-base, y mientras que
la respiración agónica o respiración de Gaspin, que se llama, es la respiración previo a la muerte. ¿Estamos? Entonces, respiración normal, enfermo hiperventila, aumento de frecuencia con aumento de amplitud, hipoventila, es decir, solamente tiene disminución de la frecuencia, respiración de Kussmaul, alta frecuencia, alta amplitud, respiración de Cheyne-Stokes, va aumentando la frecuencia y la amplitud hasta que hace un periodo de apnea, retoma con increciendo, decreciendo de frecuencia y amplitud y nuevamente la apnea. Y la respiración de Biot, que es la respiración que se mantiene rítmica, regular, con apneas. Son respiraciones centrales. Bueno. Entonces todo eso es la inspección. Entonces la inspección estática o dinámica y la dinámica evaluando los tipos respiratorios o los patrones respiratorios dependiendo de la patología, dependiendo del sexo, tanto en la mujer, en el hombre como en el niño. Cuando vamos a hacer la palpación, uno tiene que siempre saber que en la palpación de partes blandas y caja torácica uno toca estructuras musculares y toca estructuras óseas. Cuando uno toca estructuras óseas sabe que la patología ósea genera dolor y entonces puede haber patología osteocondral, como son los síndromes de Tietze, donde hay osteocondritis y dolor en las articulaciones condroesternales, o que puede haber una fractura, una fisura costal, o que puede haber una patología del nervio intercostal y eso genera dolor. Puede haber un frote o puede haber un roce pleural. Recuerden ustedes que la pleura parietal con la pleura visceral pueden muchas veces inflamarse las dos pleuras, se llaman las pleuritis, y hace un frote, un roce en los tiempos inspiratorios. Se tocan las pleuras y ese roce de pleura genera por ahí un roce pleural, un frote pleural. Que a veces que ruidos pulmonares pueden ser palpados y entonces son los roncos palpables o los frénitos. Esto se ve fundamentalmente en los niños, en los bebés, en los recién nacidos, donde uno le pone la mano sobre el tórax al bebé y la presencia de moco, de secreciones, de estertor en el pulmón puede ser palpado por nuestra mano. Y entonces estos son los roncos palpables que aparte de ser audibles son palpables. Podemos palpar adenopatías y estas adenopatías, como ya dijimos al principio de año, podrían ser benignas, podrían ser malignas, dependiendo el origen de la adenopatía, entonces que ya lo repasamos. También se puede tocar una ginecomastia, se puede observar el agrandamiento de la glándula mamaria tanto en el hombre como en la mujer, puede ser la presencia de un edema localizado o edema en esclavina por compromiso de la vena cava superior. Todo esto ya lo hemos visto cuando hicimos la semiología general. Entonces, cuando uno ve los movimientos respiratorios, que también lo puede palpar, ve el tipo respiratorio, ve la frecuencia, ve el ritmo, ve el patrón ventilatorio, ve la amplitud, la expansión torácica. Y entonces dijimos que aparte de poder ser inspeccionado, uno puede palpar también el tipo respiratorio y entonces dijimos que la mujer era costal superior, que en el hombre respiraba con la costilla y con la panza y en el niño es más diafragmático abdominal, ¿recuerdan? La frecuencia respiratoria también la mirábamos cuando hacíamos la inspección y la podemos palpar. Entonces visualizamos el tórax, palpamos el tórax, hacemos la observación táctil, vemos si tiene la respiración, si el patrón respiratorio es regular, como vimos recién, o si es irregular, si modifica frecuencia, si modifica amplitud, si tiene periodos de apnea, etc. Todo eso ya lo vimos. Y básicamente, ¿qué hacemos en la palpación? Bueno, medimos cómo expande, cómo mueve. Recuerden que el tórax tiene un movimiento absolutamente elástico, tiene expansión
en tiempo inspiratorio y retracción en tiempo, expansión en tiempo inspiratorio y retracción en tiempo expiratorio, y entonces expande tanto las bases como los vértices, que a mayor dureza del pulmón, a mayor patología crónica del pulmón, a mayor cicatrices del pulmón, a mayor trauma del pulmón, la expansión y la elasticidad del pulmón va a ser mucho más rígido. Entonces, cuanto más niños somos, cuanto más jóvenes somos, más elástico el pulmón. Cuanto más viejos somos, menos elástico, menos expansible es el pulmón. Y entonces se puede expandir por adelante, se puede expandir por atrás, lo podemos evaluar por adelante, lo podemos evaluar por atrás, lo podemos evaluar en las bases y lo podemos evaluar en los vértices. Bueno, la elasticidad entonces torácica arriba en los vértices, por delante y por detrás. Fíjense ustedes como los dedos pulgares en la región posterior y el resto de los dedos en la región anterior tienen que tener cierto movimiento. Decimos que por delante y por atrás los pulgares deberían expandirse 1 o 2 centímetros para evaluar la expansión de los vértices. La expansión de las bases, fíjense en ustedes por delante y por detrás, los dedos pulgares por detrás son bien paravertebrales, sobre la línea prácticamente medio escapular, y entonces deberían tener también un movimiento de 1 o 2 centímetros para decir que tiene una buena expansión de las bases. También se lo puede hacer por la región anterior, por la línea medio esternal, y también decir que el movimiento anterior del tórax en su región basal o en las bases debería tener una separación de 1 o 2 centímetros de la línea media para decir que tiene una buena expansión anterior de las bases pulmonares. Esa expansión pulmonar, perdón, esa expansión torácica, bueno, puede estar disminuida, como dijimos, entonces en forma bilateral o en forma unilateral. Dijimos que todos los procesos crónicos del pulmón conducen a un endurecimiento del pulmón, y entonces las expansiones torácicas son menores. Entonces una fibrosis pulmonar, un derrame pleural, generan una disminución bilateral de la expansión torácica. Un fenómeno atelectásico de un pulmón, una sínfisis pleural, un derrame pleural masivo, una neumotórax de tensión, de ese lado genera una disminución de la expansión unilateral del pulmón. Y en los procesos expansivos, como puede ser un cáncer de pulmón, una tuberculosis, obviamente la disminución de la expansión es mucho más localizada. Las vibraciones vocales, ¿de qué dependen? Las vibraciones vocales básicamente de la entrada y salida de aire. Y entonces, dependiendo del sexo, del tono de voz, de la entrada del aire, por sexo, por edad, genera toda una modificación de la vibración vocal. Entonces, repetir 33 y palpar a lo largo del pulmón en la región anterior y en la región posterior, si ese timbre de voz se repercute sobre el pulmón en forma simétrica y en los dos pulmones. Entonces, esa vibración vocal debería ser percibida con la palma de nuestra mano en forma simétrica y bilateral. Recuerden ustedes que para ser palpada la vibración vocal necesita una buena entrada de aire y tiene que ser palpada sobre estructuras que conduzcan el aire. No voy a palpar el pulmón sobre estructuras óseas o estructuras rígidas. Entonces, ¿a dónde voy a buscar? En la región interescápulo-vertebrales, en la región de las bases y en la región anterior, ¿en dónde? En las regiones infraclaviculares, en las regiones laterales. No voy a buscar vibración vocal sobre la columna vertebral, ni sobre las regiones escapulares, ni sobre la matidez cardíaca, ni sobre el silencio cardíaco, ¿sí? O sea, voy a ir a buscar la región de las vibraciones vocales en la región donde yo sé que el aire se conduce, no en las estructuras fijas óseas donde no hay conducción de aire. Y siempre las vibraciones vocales tienen que ser comparativas.
Bueno, las vibraciones vocales entonces tiene que darse alguna condición. Para que haya vibración vocal tiene que haber conducción de aire. Si el aire no está conducido, el aire no puede ser palpado. Entonces, para que haya aumento de vibración vocal necesito que haya una condensación, pero que esa condensación tenga un bronquio que esté permeable. Y aparte de que tenga el bronquio permeable y esté condensado, esa condensación y ese bronquio tienen que estar próximos a la pared torácica. Porque si yo tengo una condensación con un bronquio permeable, pero que está en la profundidad del parénquima pulmonar, tampoco voy a poder palpar la vibración vocal. Entonces necesito tres condiciones. Primero, que tenga una condensación. Segundo, que la condensación tenga un bronquio que esté permeable. Y tercero, que esté próximo a la pared torácica. Condiciones palpatorias de las vibraciones vocales. ¿Cuándo hay disminución de la vibración vocal? Bueno, obviamente cuando no hay pasaje de columna aérea, cuando no hay pasaje del aire. ¿En qué caso? Y bueno, por ejemplo, una atelectasia, no hay pasaje de aire, el bronquio está obstruido. En el enfisema pulmonar, una disminución de la capacidad vibratil del parénquima. Cuando entre la pleura y el pulmón hay un engrosamiento de la pleura y entonces una paquipleuritis o hay un derrame pleural o hay un neumotórax. Y cuando el paciente tiene un excesivo tejido graso, como puede ser en la obesidad extrema, donde no puedo palpar la vibración vocal. Donde no tengo vibración vocal y obviamente donde no hay conducción de aire. Donde no hay conducción de aire en los derrames pleurales masivos o en el neumotórax total. Ahí directamente ya no tengo ninguna vibración vocal. Bueno, ¿cómo hago la técnica percutoria? Bueno, la técnica percutoria, ustedes saben que depende básicamente de la anatomía de nuestro paciente, depende de la técnica que yo utilice, el dedo plexímetro, del dedo percutor y de los movimientos de extensión y flexión de muñeca. Entonces, el dedo plexímetro debe estar apoyado no sobre estructuras óseas. Entonces, el dedo plexímetro no va a estar sobre una costilla, no va a estar sobre el esternón, no va a estar sobre la escápula, no va a estar sobre la columna vertebral. Va a estar sobre estructuras capaces de generar ruido que estén relacionadas con la entrada y salida de aire y no la percusión sobre estructuras óseas. Lo mismo el dedo percutor. El dedo percutor tiene que ser lo suficientemente, tener la fuerza suficiente como para sobre el dedo plexímetro generar un ruido que genere cambios en la intensidad del ruido dependiendo de la cantidad de aire. El movimiento debe ser un movimiento suave de extensión y flexión de muñeca con un ligero movimiento de antebrazo y brazo. Esto probablemente lo puedan hacer con sus JTP en sus clases virtuales. Y entonces golpear perpendicularmente con el borde distal del dedo sin uña larga. Damos dos golpes del dedo percutor sobre el dedo plexímetro, solamente dos golpes, hacemos identificación de sonido, hacemos una memoria auditiva de lo que estamos percutiendo para tener noción del ruido. Si no nos queda claro, podemos volver a percutir dos veces más y tratar de hacer una memoria auditiva. Siempre las percusiones son simétricas y comparativas, primero de un lado, después del otro, siempre de arriba hacia abajo, respetando los espacios intercostales, separando las estructuras óseas que no generan ruido. Le pedimos a nuestro enfermo que haga un trabajo inspiratorio y retenga para poder evaluar la expansión por percusión. Y entonces le pido al enfermo que haga inspiración profunda y retenga y veo cómo descienden las cúpulas diafragmáticas en tiempo inspiratorio
y ver cómo se modifica la percusión. Normalmente esa cúpula diafragmática desciende de 3 a 6 centímetros en tiempo inspiratorio y modifica la percusión. Bueno, ahí tienen los dedos, entonces como van ubicados, tanto el dedo plexímetro como el dedo percutor, para generar el fluido. ¿De qué depende la percusión torácica? Bueno, del grosor de la pared torácica. Obviamente no es lo mismo percutir un tórax en un niño, en un joven, en una mujer que en un obeso. No es lo mismo. No es lo mismo que tenga un tórax absolutamente elástico, como puede ser un niño, un joven, a que tenga un tórax más rígido, más duro, más fibroso. No es lo mismo. Entonces, la resonancia en tiempo inspiratorio depende de la cantidad de aire que entra y la cantidad de aire que entra depende de la elasticidad que tenga ese pulmón. Bueno, entonces fíjense en ustedes a dónde vamos a percutir, como recién dijimos, qué cuestiones vamos a evaluar en la percusión, cuáles son las zonas que tienen sonoridad máxima, cuáles son las zonas que tienen sonoridad mínima, cuáles son las zonas que no deben ser percutidas. Y entonces fíjense en ustedes, sonoridad máxima y sonoridad mínima. Entonces, ¿dónde voy a tener una sonoridad mayor? Ustedes saben que por una cuestión de la física, el aire sube. Y entonces los primeros y segundos espacios arriba voy a tener una sonoridad mayor. Primero y segundo. Segundo y tercero, sumate o mate por la presencia de las mamas, básicamente en la mujer. La tercera costilla y tercer espacio izquierdo, sumate por la presencia del corazón. Cuarto y quinto espacio derecho, sumate por la presencia del hígado. Y el reborde costal izquierdo hipersonoro por la presencia del espacio semilunar de Traube, que era básicamente la presencia del estómago. Entonces, cuando yo percuto sobre el estómago, tengo un ruido hipersonoro que es por la presencia de aire en ese espacio semilunar que está dado básicamente por el estómago. ¿A dónde no voy a tener, a dónde voy a tener poca sonoridad? Y básicamente atrás. Recuerden ustedes que no podemos percutir las regiones escapulares porque la sonoridad es mínima. ¿Dónde voy a tener en la región posterior buena sonoridad? En las regiones interescápulo vertebrales. ¿Dónde voy a tener una sonoridad máxima? Por debajo de las escápulas. Y abajo de eso ya voy a tener mate por la presencia de básicamente el hígado. Bueno, en las regiones laterales del tórax ahí voy a tener sonoridad intensa porque no hay ninguna estructura que me interfiera en la percusión. En el lado derecho me voy a encontrar abajo con la matidez del hígado y en el lado izquierdo me voy a encontrar con la región timpánica del ángulo esplénico del colon. Entonces, ¿qué voy a percutir? Básicamente 5 tipos de ruidos: sonoridad, matidez, timpanismo, sumate e hipersonoro. La sonoridad pulmonar, que está dada básicamente por lo que uno habitualmente escucha en la percusión, un pulmón aireado, fuerte, con un tono bajo en las zonas infraclaviculares. Recuerden ustedes que primer y segundo espacio intercostal son las zonas de máxima sonoridad en las regiones infraclaviculares y que después venía la sonoridad de la mama, estaba interpuesta la mama allí, pero que las primeras dos zonas son las zonas más características de sonoridad. Después teníamos básicamente la zona mate, que estaba dada por la presencia del hígado o el vaso, pero que a veces el pulmón puede llegar a tener un sonido mate ante la presencia de un derrame pleural. Es el pulmón que no tiene aire, o si tiene aire no se lo escucha porque se interpone un derrame pleural que era una matidez similar a la matidez del hígado del vaso. El timpánico es el excesivo contenido aéreo, como puede ser en la presencia del estómago o el intestino, que es lo que veíamos en las regiones, los espacios semilunares de Traube. La zona sumate, que eran las regiones entre la sonoridad y la matidez,
Entonces esa era una zona sumate que era muy próximo a un órgano macizo. Y la hipersonoridad en aquellos pulmones que tienen excesiva retención de aire, como pueden ser en los pulmones con EPOC o enfisema. Entonces, sonoridad, matidez, timpánico, sumate o hipersonoro son los 5 ruidos que uno puede percutir en un enfermo con patología, con semiología respiratoria. ¿Mm? Bueno, ahí tienen entonces algún dibujito referido a la matidez cardíaca, al espacio semilunar del Traube, que era hipersonoro por la presencia de aire en el estómago, y la matidez hepática y la región sumate, que es un espacio de transición entre la sonoridad pulmonar y la matidez hepática, espacios sumates. Bueno, acá lo tienen, percutiendo en la primera y segunda espacio intercostal en las regiones anteriores, y en la región posterior viene en la región interescápulo-vertebral. Fíjense, ahí el dedo placímetro y el dedo percutor, cómo hacen para percutir. Fíjense en esta fotito cómo está demarcado, la base posterior del tórax en tiempo expiratorio y en tiempo inspiratorio. Fíjense cómo descendió esa percusión. Entonces la percusión se tiene que hacer en tiempo inspiratorio para ver el descenso de las bases pulmonares. Bueno, fíjense, esto es lo que un poco venimos hablando de los distintos ruidos que normalmente uno escucha en el pulmón. Bueno, continuando entonces, con respecto a la percusión, bueno, dijimos entonces cuáles eran los ruidos normales que uno podía escuchar y ahora algunos ruidos anormales. Entonces la presencia de matidez o submatidez la podemos encontrar básicamente en las síndromes de condensación, como podía ser una neumonía, una atelectasia, un tumor. Eso da un ruido mate, como que ustedes agarran, percuten su hígado, y una zona de transición entre el hígado y la sonoridad pulmonar como sonoridad sumate. Bueno, eso normalmente se encuentra entonces en los síndromes de condensación. O como podría ser la presencia de un derrame pleural. Derrame pleural da también una matidez a la percusión, pero tiene la característica que la matidez dibuja una curva que se llama curva de Amouzou, curva de Ellis o signo línea de Ellis o el signo del desnivel, cuando esta matidez pulmonar, se modificaba al modificar el decúbito, de nuestro enfermo. Le modificamos el decúbito, lo llevamos de posición sentado a la posición acostado, modificamos el decúbito, modificamos la línea del derrame y modificamos la curva línea de Ellis. Entonces, son elementos que hacen característicos. ¿En qué caso tenemos hipersonoridad? Bueno, obviamente los hipersonoros son la presencia de grandes volúmenes de aire. ¿A dónde tenemos grandes volúmenes de aire? Por ejemplo, los enfermos con crisis asmática, los enfermos con enfisema pulmonar, los enfermos que hacen ruptura de la pleura y hacen neumotoras, o en las grandes bullas o cavernas, entonces tenemos hipersonoridad o timpanismo. ¿Sí? Bueno, esto es todo por hoy, chicos. La próxima clase seguiremos con grandes síndromes, tratando de ordenarle los síndromes de manera tal que podamos aprender toda la patología respiratoria. Y bueno, espero hayan entendido. Sé que es larga la clase, pero bueno, de a poquito vamos a ir leyendo e incorporando los contenidos. Gracias, que tengan una linda semana.